Gobierno de la provincia del Neuquén. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando esta edición de Panorama. Esta semana vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política, vamos a hablar de un hecho curioso. De economía, ¿por qué? Porque hubo anuncios esta semana, hubo movimientos también en los mercados, la cotización del dólar, pero sobre todo tiene que ver con los anuncios efectuados esta semana, las repercusiones de esto en el mercado y, por otro lado, las especulaciones respecto de qué puede llegar a ocurrir en esta segunda mitad del año, teniendo en cuenta estas cotizaciones, estas modificaciones, estos movimientos en el mercado de cambio y también en la política económica. Hay una cosa que está preocupando sobremanera a quienes están vinculados con el comercio externo, ya sea que importen o exporten, y es la cotización del dólar oficial. Porque en estas condiciones exportar es un problema e importar es una fiesta. El otro tema sobre el cual vamos a hablar es una cosa curiosa que ha ocurrido en la zona cordillerana. ¿Cómo abordar situaciones de siniestros atípicos, podría llegar a decir uno, ¿no? Incendio a partir de la ruptura de una caldera y se destruye una escuela en Cabiahue, o el incendio de esa guarnición militar, ese refugio militar, que tiene algo de historia, y de eso vamos a estar charlando. Y lo otro está relacionado con la política, ¿no? Porque a nivel nacional la política también está planteando sus bemoles, y dentro del oficialismo y de las fuerzas cercanas al oficialismo se ha planteado ahora, digamos, una fuerte interna entre dos referentes que tiene el PRO, que es Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Para intentar entender esto que está ocurriendo en el plano político está Marcelo Bermúdez con nosotros, que es diputado provincial del PRO en la provincia de Neuquén. Marcelo, ¿cómo está? Bienvenido. Agustín Amado soy. ¿Cómo estás? Agustín, un gusto hablar con vos. Bueno, ¿cómo se entiende, cómo se explica esta nueva confrontación interna dentro del PRO y cómo repercute eso aquí en Neuquén, Marcelo? A ver, evidentemente la naturaleza de la política es la discusión y el acuerdo, ¿verdad? Son los dos elementos básicos de esta actividad. Y eso se refleja hacia afuera y hacia adentro. Y obviamente el PRO tiene muchos referentes importantes a nivel provincial, a nivel nacional, y claramente hay dos, como muy bien lo mencionaste, Mauricio Macri, Bullrich, que en los últimos tiempos han empujado por liderar este espacio político. En el día de mañana se va a realizar la primera reunión de la Asamblea de Delegados del PRO en Buenos Aires. Esa reunión va a definir, entre otras cosas, la presidencia de la Asamblea del PRO, que no es un tema menor. La Asamblea del PRO es una institución que entiende todo lo que son las alianzas electorales a futuro, por lo tanto es una institución importantísima en la vida de nuestro partido. Y ahí se terminan de resolver estas diferencias. Mauricio Macri ya es el presidente del PRO y será otra persona presidente de la Asamblea que nos secunde en esta tarea que tenemos de volver a colocar al PRO en una situación de partido que busca el poder en la República Argentina. Esa es si se quiere, la lectura que tiene que ver más con la logística, el funcionamiento de la organización interna del partido. Políticamente, ¿cuáles son los riesgos? ¿Una absorción por parte de los libertarios respecto de lo que es el PRO, digamos, una abducción, digamos, se fagocite al PRO? ¿Es uno de los riesgos esto? ¿Ustedes lo ven como un posible riesgo, Marcelo? No, en absoluto lo vivimos así, ni tampoco creo que tengamos ese escenario por delante. El PRO es un partido con un desarrollo territorial importante, que tiene intendentes, que tiene gobernadores, que tiene diputados, que tiene senadores provinciales y nacionales,
y por lo tanto tiene un despliegue y un desarrollo en la política fundamental. Es más, creo que el PRO fue uno de los partidos pilares para que el presidente tuviera su primer ley, que fue la ley básica. Obviamente estamos transitando con el presidente una idea de cambio, obviamente tenemos visiones muy parecidas y estamos haciendo una construcción en función de una oposición que realmente quiere negarle absolutamente todo al presidente. Pero eso dista mucho de fusionar nuestras fuerzas políticas, hablo de la Libertad Avanza y el PRO. Quizá más adelante, quizá el año que viene, podamos ofrecerle a la ciudadanía una propuesta política común, pero de ninguna manera hay un escenario de fusión entre los dos partidos políticos. Fusión fue el término que se utilizó en estas últimas horas. ¿Esa no sería la manera, en todo caso, de conceptualizar ese acercamiento entre fuerzas políticas como son la Libertad Avanza y el PRO, entonces? No, mira, el PRO tiene su origen en una fusión, que era la fusión entre Compromiso para el Cambio, que era el partido de Mauricio Macri, y Recrear, que era el partido de López Murphy. El PRO surge de una fusión, pero nosotros no tenemos por delante un escenario de fusión. Creo que tenemos un escenario todavía por delante de complementación y de apoyo a las ideas de cambio en la Argentina. Entonces yo creo que ese es nuestro camino en los próximos meses y en los próximos años. Y quizá el año que viene haya en esa situación complementaria una propuesta política común. Pero el PRO, ya te digo, es un partido grande, es un partido de poder, es un partido con desarrollo territorial, con intendentes, con concejales, con gobernadores, con diputados, con senadores provinciales y nacionales, con lo cual no tenemos esa visión, no vemos ese futuro para nosotros. Sí vemos un futuro liderado por Mauricio que nos lleve nuevamente a discutir el poder en la política. ¿Queda fuera de estructura de autoridades del PRO Patricia Bullrich a partir de esta semana? Evidentemente Patricia tenía la intención de ser presidenta de la Asamblea de Delegados del PRO. Yo creo que esa situación no se va a dar, va a haber algún otro que va a ser designado en ese lugar. Creo que Patricia siempre va a tener un lugar relevante en el PRO. Es una gran dirigente, una gran militante de nuestras ideas y una gran funcionaria pública. Lo ha demostrado en la gestión de Mauricio, lo está demostrando ahora, con lo cual siempre va a ser un referente del PRO, tenga cargo o no tenga cargo partidario. Hoy tiene un cargo muy importante en el gobierno del presidente Milei, como es el Ministerio de Seguridad, y lo está haciendo de la misma manera, muy eficazmente, como lo hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, con lo cual siempre va a ser una referente importantísima de todos. Ahora, siendo los cabecillas de esa confrontación interna, ¿no? Bullrich como Macri, con Macri hegemonizando la estructura partidaria y Bullrich fuera de esa estructura partidaria, pero dentro del gobierno, ¿cómo quedan los vínculos entonces entre el PRO y los libertarios? ¿Hay una fisura allí o no? No, yo creo que no. Venimos de semanas de trabajo conjunto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, tratando de sostener la ley base, situación que finalmente se logró. Yo no hablo de futuro, ¿no? De fisura, no hay ningún escenario de ese tipo. Es más, se vio una solidez de defensa de nuestras ideas, de las ideas del presidente, bajo conjunto en las últimas semanas. La verdad que a nosotros nos llena de orgullo haber formado parte de la primera ley de este presidente, ley que se le negó
oposición absolutamente irracional que tenemos que tener. ¿Y esto cómo repercute digamos, estos movimientos a nivel nacional en el territorio neuquino? ¿O no se están dando tan marcadamente esas diferencias internas? A ver, nosotros no compramos internas ajenas, ¿sí? Y menos internas de otras jurisdicciones. Nosotros vamos a ir mañana a la asamblea con nuestros delegados y los delegados mayoritariamente van a apoyar la presidencia de Mauricio y a quien se designe en la asamblea de delegados. Acá hay, en Neuquén, como en la mayoría de las jurisdicciones, entendemos que el liderazgo de Mauricio hoy por hoy es inobjetable y es la persona adecuada para transitar estos momentos del PRO. Por lo tanto, acá no hay ninguna fisura, no hay ninguna interna de ese tipo, y en la mayoría de las jurisdicciones de la República Argentina tampoco. Yo estuve hablando con mis colegas presidentes de otras jurisdicciones y todos tenemos la misma visión y manejamos la misma sintonía. Después de la interna que significó la elección presidencial, digo, entre Larreta y Bullrich, esta nueva contienda permite trazar qué tipo de morfología interna dentro del partido, Marcelo. A ver, yo creo que la interna, que es una herramienta democrática por excelencia, paradójicamente, a nosotros nos hizo mucho daño como partido. Quizá porque las propuestas que surgieron de esa interna no eran del todo las propuestas que siempre consideramos viables para la República Argentina, por distintos motivos. Yo creo que la interna nos hizo daño porque esa interna no nos representaba en su totalidad a nosotros. Es más, de la interna resultó quién iba a perder con Milei, no quién le iba a ganar a Milei o a Massa. Elegimos de 3 candidatos al que salió tercero. Entonces, la verdad que fue una interna inverosímil, pero hemos aprendido de eso. Hemos aprendido que es muy buena la diversidad, pero hay que manejar inteligentemente la diversidad. Nadie dudaba de que 6 meses antes de las elecciones el PRO iba a volver a la elección. Y sin embargo, en 6 meses el PRO perdió las elecciones producto de este cambio. Eso para nosotros fue un gran aprendizaje. Y lo vamos a este aprendizaje a colocar en todos los puntos de discusión que tengamos. Por eso, cuando yo les digo usted me pregunta cómo repercute en Neuquén, y la respuesta fue: no compramos internas ajenas. Es decir, las internas ajenas nos hacen mucho más. Entonces vamos a ser muy inteligentes con respecto al aprendizaje que hicimos. El PRO tiene que volver a ser un partido de gobierno, tiene que ser la propuesta de cambio en Argentina, todavía resta mucho por cambiar en Argentina, y el PRO tiene que estar liderando esa situación. Hoy toca que esa idea de cambio la lidere otra persona y otro partido, y por eso nosotros estamos complementando el trabajo que el presidente necesita. Pero rápidamente volveremos a ser la punta de ese cambio como lo intentamos hacer anteriormente. Es una expresión de deseo esa, ¿no? ¿Cómo? Es una expresión de deseos. ¿Por qué? Digo, esperamos ser digamos, la fuerza que protagoniza ese cambio, esperamos tener ese lugar de protagonismo. ¿Es una expresión de deseo o es una proyección real y concreta de lo que va a pasar? A ver, nadie puede adivinar el futuro, pero lo que sí está claro es que el PRO tiene hoy por hoy una fuerza de representatividad inclusive mayor que el de la Libertad Avanza. Por lo tanto, no estamos lejos de cumplir con ese deseo que tenemos, en absoluto. Mantenemos distritos muy importantes y tenemos una adhesión en distritos importantes que son significativas, así que
Deseo lo único que requiere es de trabajo y de conducción, no para cumplirse. En Neuquén, y vuelvo a preguntar respecto de cómo incide todo este escenario en Neuquén, ya no solamente la cuestión interna, porque sabemos que usted, digamos que en el PRO no compran internas ajenas, pero esto cómo va a definir o puede llegar a definir el mapa político en la provincia de Neuquén, en sociedad con la Libertad Avanza o con candidatos propios, teniendo en cuenta que hay media docena de cargos que se renuevan en representación de Neuquén el año próximo, 3 en diputados y 3 en senadores. Obviamente todavía parece muy lejano eso, ¿no? Pero están todos discutiendo este tema, Marcelo. No, Y sí, porque hacerse cargo de la Asamblea, digamos, definir quiénes son las autoridades de la Asamblea del PRO también es definir cuál va a ser la política de alianzas, digamos. No, a ver, eso se tiene que definir porque hay una renovación de las autoridades producto de un estatuto, es decir, estamos cumpliendo con una obligación estatutaria, no con una urgencia de decisión política. Estamos cumpliendo con un programa de renovación de autoridades. En la provincia de Neuquén hay quienes están discutiendo ya cargos. Me parece que ese es un problema porque no hay que desenfocarse de los problemas diarios. Los problemas diarios son muchos y en la provincia de Neuquén son significativos: inseguridad, falta de calidad educativa, paros docentes realizados y a realizar, situaciones de infraestructura escolar muy importantes que resolver. Por lo tanto, hay que estar muy enfocados en esos temas. Ahora, si hablamos de política futura, la discutiremos en su momento, pero está claro que el PRO es un partido nacional, está claro que la Libertad Avanza está buscando ser un partido nacional y está claro que las elecciones del año que viene son nacionales. Por lo tanto, cuando discutimos temas provinciales, los hemos discutido a favor de un cambio y entendimos que apoyar a Rolo Figueroa era un puntapié para producir y provocar un cambio en la provincia del Neuquén. Pero también es necesario apuntalar el cambio que se está dando en la República Argentina. Y esa es una discusión que se va a dar específicamente en el 2025. Con lo cual podemos trabajar con Rolo en una agenda de sostener el cambio en la República Argentina o podemos discutir con la Libertad Avanza sostener el cambio en la República Argentina. Ojalá podamos hacer un acuerdo general, pero el objetivo tiene que ser ese. Acá el pueblo argentino está haciendo un gran esfuerzo en pos de reacomodar la macroeconomía y la microeconomía en la Argentina, y ese esfuerzo no se puede perder por cambiar un rumbo y dejarle más poder al populismo que tanto daño ha hecho en la República Argentina. Con lo cual, ese es el objetivo del PRO. Si lo podemos hacer de una manera u otra, o con todos, mejor. Pero que hay que sostener la idea de cambio, hay que sostenerla, y ese es el objetivo del PRO. Marcelo, la última pregunta, y no te quito más tiempo. Considerando que venís de los números, de la administración, de la contabilidad, de esa mirada económica de las cosas, en función del escenario actual en el plano económico, ¿alguna recomendación, alguna sugerencia o alguna observación solamente respecto de lo que está pasando esta semana en el plano económico a nivel país? A ver, creer que la macroeconomía se va a arreglar en 6 meses, evidentemente sí, es un deseo, es un fuerte deseo. Estas situaciones se van a repetir, de altibajos y de inestabilidad. Yo creo que el rumbo es el correcto en términos generales y creo que se recorrió un rumbo con un solo elemento que fue el ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque la oposición y la política le negaron otras herramientas al presidente. Ahora el presidente tiene otras herramientas aparte del ajuste fiscal. Bueno, en buena hora, yo creo que esas herramientas van a servir para tranquilizar, pero este no es un camino sencillo.
cambiar la visión del Estado en la Argentina, cambiar la macroeconomía en la Argentina, eliminar regulaciones que tan mal han hecho al desarrollo del país, no es una tarea fácil. Vamos a vivir estos altibajos. Estamos todos asustados por el dólar, pero cuando uno ve los índices inflacionarios, van a ver que en los últimos tiempos el dólar no se ha apreciado como con la misma fuerza que el resto de los precios de la economía, con lo cual está en una situación normal. Obviamente genera preocupación, pero de estos altibajos vamos a tener muchos. Gracias, Marcelo, por estos minutos. Que sigan muy bien. Hasta luego. Bueno, Marcelo Bermúdez es diputado provincial, pertenece al PRO, es una de las personas que lidera, digamos, esa fuerza política en la provincia de Neuquén. Esta semana hay movimientos en el plano nacional del PRO y que terminan de materializar o de evidenciar cuáles son esos, no sé si llamarlo cortocircuitos, pero en todo caso esas diferencias de opinión internas dentro del PRO, pero también de intereses dentro del PRO como una de las estructuras político-partidarias aliadas, cercanas al gobierno actual que encabeza Milei. Se mencionaba recién la presidencia de la Asamblea. La Asamblea es importante, sobre todo para la vida interna y para la definición de las posibles alianzas dentro de la estructura política que tiene el partido al que pertenece Bermúdez. Esto en el plano político. En algún ratito más vamos a estar charlando de economía también a nivel nacional, pero ahora nos vamos a tomar unos minutos para saludar a Juan José Sartori, que ha sido presidente de Bomberos de Cabiahue y también ha sido operador turístico, porque allí hubo dificultades, hubo hechos que sorprenden, ¿no? Es difícil asociar dos imágenes que podrían parecer casi, te diría, antagónicas, ¿no? El fuego y la nieve, ¿no? Y sin embargo, ese escenario se vio en la zona cordillerana. Primero destruyó una escuela, después un refugio militar. Juan José Sartori, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Agustín Amado lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Agustín? Bien. A mí me resulta extraño asociar la nieve y el fuego. Quizás a usted, que vive en la zona cordillerana, no. ¿Cómo es esa realidad? Es que son dos elementos de la naturaleza. Tenemos mucha nieve y también tenemos fuego porque las cosas acá están hechas muchas de madera. Quizás haya un poco de imprevisión en muchos de los casos. Entonces, no podemos zafar de todo eso. ¿Cuáles son las dificultades que presenta la zona cordillerana como para esa tarea en bomberos, que lo tuvo durante cuánto tiempo usted como protagonista, Juan José? Nosotros creamos bomberos en Cabiahue. ¿En qué año? O sea, hace ya 6 años. Ajá. No, perdón. Son, porque el tiempo pasa y no me doy cuenta. Son, sí, 6 años. Sí, Bien. 6 años. Bien. En ese periodo, disculpe pero porque tengo un delay y no lo tengo que encajar. En ese periodo tuvimos, digamos, la conformación del cuerpo de bomberos con todos los elementos que eso implica, porque imagínense ustedes que tenemos un cuartel, tenemos herramientas que cuestan mucha plata, porque si a una persona normal le cuesta 10, lo de bombero vale 20. No teníamos autobomba, logramos una autobomba que dio la provincia y que justamente el municipio lo tenía a nombre de él y lo tenía que traspasar. Nos costó un poquito que traspasen el camión de bomberos, lo tuvimos que poner en condiciones, hicimos el cuartel. Todo eso fue en el lapso de 2 años. Hicimos el cuartel, después, bueno, ya les digo, compramos todas las herramientas, compramos una Ford para ataque inmediato y para movilizarse. Y después, en las últimas elecciones, Kopman, yo hablé con Kopman, y nos dio la plata para comprar un vehículo de nieve, un vehículo oruga, que si bien funciona, no está todavía adecuado a lo que es bombero, porque
son cosas costosas, mucha plata. Juan José. Así que, sí. Mire, yo tengo que hacer un corte, pero queremos seguir charlando. Me interesa conocer su reflexión respecto de estos dos siniestros que se desataron con mucha cercanía, con mucha proximidad temporal. En un caso, una escuela, estalla la caldera, se quema toda la escuela. Hay un refugio militar que tiene su historia también. Y tengo entendido que usted conoce parte de esa historia. Pero si me permite 2 segunditos, tenemos que cumplir con algunos compromisos comerciales y retomamos la charla a la vuelta de esos avisos. ¿Le parece? Sí, claro.